estamos con todos. Bienvenidos a nuestro programa Desde Abajo, transmitido por Hoja de Ruta Radio. El día de hoy me acompaña Felipe Ogaz, con quien hablaremos sobre la suspensión del Acuerdo Ministerial 179, que propone que las Fuerzas Armadas, digamos, reculen estas formas de represión que han tenido con el pueblo desde octubre del 2019. Más o menos vamos a contextualizar junto a Felipe de qué se trata y también vamos a hablar sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de los gobiernos, especialmente de los gobiernos neoliberales, que es lo que tenemos ahora en un contexto globalizado. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Caro. Sí, bueno, viviendo como todos y cada uno de nosotros esta crisis global, viendo también cómo las tensiones y las fuerzas se van encrispando hacia un nuevo momento de confrontación, ¿no? ¿Qué tal? Cuéntanos más o menos de qué se trata esta suspensión del acuerdo ministerial y a qué llegó este acuerdo ministerial, por qué se están aunando fuerzas, por qué se están aliando los sectores sociales para más o menos sostener, digamos, la represión que se ha dado desde el gobierno de Moreno hacia los sectores sociales y hacia la movilización de los sectores sociales. Porque es un tema de supervivencia, ¿no? A mí me encanta una frase que en los 80 se decía que este pueblo, el pueblo ecuatoriano, en un estudio referido a este pueblo, solo reacciona cuando está a punto de morir, ¿no? Este es nuevamente un tema de supervivencia. Estamos generando en dos temas específicos una gran alianza de sectores populares, pero obviamente estamos en un clima de elección que hace lo contrario, nos divide profundamente y nos fracciona. Entonces tenemos que lidiar con las dos cosas al mismo tiempo y con dolor ver cómo un montón de esas fuerzas se van a concentrar en las elecciones y acrecentar las enemistades, ¿no? El acuerdo ministerial número 179 está expedido unilateralmente por el Ministerio de Defensa Nacional, quien no le ha hecho consulta a nadie sobre la posibilidad de usar armas letales como parte del uso de la fuerza que el Ejército y las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía Nacional, implementarán contra los civiles, específicamente para dispersar manifestaciones que se realicen. Las manifestaciones están acogidas no solo en los estados de excepción, sino en la Constitución y es parte de los derechos fundamentales reconocidos en todos los convenios internacionales, pero en esta oleada internacional de autoritarismos de mercado, para ser más específico, hay la posibilidad de que en el Ecuador se usen armas letales. Piensen que en octubre todavía no estaban aprobadas estas reformas, porque hay una reforma más que se hace dentro del COIP, de la que les voy a hablar también, que es el artículo 79, numeral 9. Se hace la posibilidad de que si se sienten amenazados estas personas, pueden disparar, ¿no? Ya nos pasó en Mascarilla que un policía de las fuerzas especiales se sintió amenazado y disparó por la espalda a un joven, ¿no? Ese policía, en el marco de una justicia completa y totalmente servil a los grandes capitales y al gobierno en concreto como materialización de esa sumisión, ha recibido la carga mínima de castigo, mientras que fue un acto terrible, ¿no? Este muchacho recibió el disparo por la espalda. Ese es el clima en el que tratan de aprobar este reglamento y en el clima en el que 6 organizaciones de distintas proveniencias, que es más, históricamente hemos estado enemistados en el clima en el que Correa nos trazó como una especie de línea en el que todos teníamos que tomar decisión. Están ahí Surcuna, está ahí la CEDU, la histórica CEDU, estamos nosotros, está una organización de derechos humanos ligada a los chinos, al MPD, y sobre todo, y esto es súper importante de recalcar, porque tampoco quiero que nos sintamos en un clima de absoluta derrota, está la Defensoría del Pueblo, hay una parte del Estado que por fin está defendiendo los derechos de los ciudadanos después de un silencio de 10 años de la Defensoría del Pueblo. Ahora hay una Defensoría que está asumiendo su lugar y eso causa alivio. Nosotros vamos a impulsar su rol, le vamos a motivar a que siga y se mantenga en esto,
pero es una unidad hermosa, ¿no? Es una unidad en donde todos estos sectores sabemos que estos temas son de supervivencia. Sí, el ejército porta armas para la represión de manifestaciones, porque eso dice textual el reglamento que les acabo de leer. Nuestra exposición a la violencia del Estado va a ser mucho más, y con una justicia que siempre les da la razón, nuestros muertos van a ser personas como el de Mascarilla, que con un corta uñas le hizo sentir amenazado a un policía de fuerzas especiales, ¿no? O sea, a una persona en la que el Estado ecuatoriano ha gastado decenas de miles de dólares, y no son centenas, en entrenar para saber qué hacer en situaciones como esa. En una manifestación como cualquier otra se sintió amenazado y le mató a un muchacho, ¿no? Entonces, pensemos esto en el marco de las manifestaciones que se vienen. Yo creo que la lectura de las elecciones es una lectura absolutamente suicida y errada. Incluso uno de los hombres más horribles, sin duda, tal vez el más horrible que queda vivo, pero también más sabios en política, que es Jaime Nebot, está leyendo la política en dos tiempos, ¿no? En un tiempo después de la explosión social, y en este tiempo antes, donde vemos a las fuerzas sociales, a otras fuerzas sociales mucho más ligadas a la captura del poder, sacándose los ojos, ¿no? Lo cual es lamentable, o sea, es realmente triste de ver, pero debo decirles que hay otro espacio donde esta semana se logró una unidad, además súper sólida, súper clara de acuerdos entre las organizaciones de derechos humanos de esta élite clásica que le digo yo, que es la CEDU, el INRED y los que les rodean, y la CONAIE, más nosotros que somos Acción Jurídica Popular, para defender a los trabajadores de Explosen, ¿no? Esta semana nos visitaron, no solo nos visitó el candidato Leonidas Issa, cosa que les hizo poner súper nerviosos a las autoridades, sino como respuesta a eso nos mandaron fuerzas especiales del ejército. Para que se vayan dando un clima, un cuenta del clima que nos lleva a pedir apoyo, que a pedir una unidad como la que nos permitió tumbarnos los recortes en educación, es que esta fábrica está en huelga desde hace 15 días, 16 días ya, y le militarizaron. Eso no se puede hacer en una fábrica privada. La que tiene que atender y permitir la huelga es la policía. Pero como estamos en un clima que es realmente una dictadura, a Osvaldo Jarrín no le hizo ni cosquillas mandar a militarizar una fábrica de economía mixta, ¿no? Entonces, la verdad es que estos trabajadores están conviviendo con el ejército ecuatoriano, más la policía, y pasamos percances, pasando un día, 2, 3 días que les quieren desalojar, ¿no? Imagínate cómo hay una diferencia entre la policía en un desalojo con el ejército, ¿no? Y todavía espero que esté fresco en nuestra memoria la masacre de Astra en 1979, que se dio en un contexto parecido, un desalojo a trabajadores en huelga, ¿no? Entonces, bueno, cuando los policías desalojan, se supone que están entrenados para el enfrentamiento con civiles en temas como estos. Los militares están entrenados para la guerra. Aunque se han matado comprando equipos para manifestaciones, ellos han sido entrenados para conflictos armados de gran tipo. Entonces tememos por la vida de estos valientísimos compañeros. O sea, ayer que hablé con un sabio tan grande como el Hernán Ibarra, me hacía caer en cuenta que esta es una huelga increíble, porque además está en el contexto de pandemia. Entonces, con todos los derechos reducidos, recortados, violentados, están estas personas defendiendo su trabajo, ¿no? Entonces, la verdad es que es un clima súper importante. Yo no creo que las fuerzas, entre comillas, populares, porque cuando se ponen elecciones, no sé si lo son, logren captar el descontento y logren hacernos creer que ganando las elecciones algo se puede solucionar. Creo que hay muchas gotas que podrían derramar el vaso, el hambre, la crisis que estamos viviendo es una crisis que rebasa la comprensión de lo que habíamos visto en los últimos años. Hay inmensas cantidades de gente sin trabajo, hay inmensas cantidades de gente ya pasando hambre, literalmente pasando hambre, lo cual también nos expone a dos formas de reacción a eso, ¿no? Hay un filósofo
semita que se llama Yuval Harari, que nos plantea una clara elección que debemos tomar, ¿no? Una crisis resuelta desde un modelo autoritario o la crisis resuelta desde el empoderamiento ciudadano. Yo creo que esa es una elección mucho más importante para nosotros que pensar quién genera hegemonía. Ahorita ninguna de las fuerzas populares está en capacidad de generar hegemonía y más bien estas articulaciones de abajo para sobrevivir, yo creo que son las que debemos cuidar. Creo que lo de octubre es un ejemplo hermosísimo de cómo podemos articularnos. Cuando no están las dirigencias buscando el poder, podemos articularnos todas las bases por la supervivencia, ¿no? Entonces, creo en ese sentido que derrotar definitivamente a este acuerdo ministerial y al artículo del COIP que les hace pensar que cuando se sientan amenazados pueden matar, pueden usar la fuerza, como dice, ¿no? Realmente súper importante para todos. Sí, te Pero hay que escucho. tener en consideración que nosotros enfrentamos esto en octubre, ¿no? En octubre del 2019, de hecho, en este tiempo de movilización, existieron 11 muertos que se han quedado en la impunidad, o sea, pese a toda, digamos, la lucha de los organismos internacionales, de la CIDH, de INRED, que además presentaron con un montón de medios de comunicación alternativos la recopilación de los datos, se quedaron en la impunidad. Esto a mí me haría pensar que estamos enfrentándonos a un gobierno que no solo se está sosteniendo desde las élites, digamos, políticas ecuatorianas, sino que hay algo más que le sostiene este gobierno. Y me pongo a pensar, por ejemplo, en las alianzas que ha conseguido con el FMI. O sea que esto también le da impunidad. Y más allá de eso, si es que nosotros podemos hacer como un análisis histórico, se parece mucho a lo que vivimos en el Plan Cóndor, ¿no? En los 80. O sea, cómo las Fuerzas Armadas tenían el poder de matar a las personas, de desaparecer, de violar mujeres, de secuestrar niños que tomaban de las mujeres, digamos que no estaban acorde a su política, y se quedaron en impunidad. Yo recién veía, por ejemplo, en América Latina tienes el caso de Pinochet, ¿no? Y cómo este hombre se quedó impune, ¿no? Nunca fue apresado. Entonces, ¿cuál es el papel, digamos, de la ciudadanía frente a esto? En todo lo que tú has dicho, más o menos se entiende que hay un papel de la organización civil para más o menos frenar, porque no nos queda más que o enfrentarnos o pues dejar todo esto también que vaya como... digamos, tomando más riendas. A mí me parecería que estamos enfrentándonos a un gobierno dictador, ¿no? Frente a un velo democrático. Completamente, o sea, quería hacer la cita textual de Yuval Noah Harari que dice que estamos enfrentados a elecciones capitales, o sea, absolutamente decisivas. La primera es entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano. Yo creo que ahí está claramente cómo vamos a reaccionar. Y reaccionar es resolver también problemas como el hambre y el empleo. O sea, nos hemos acostumbrado a que el Estado sea este eje transformador con esta idea de 200 años de que el Estado puede, esta idea liberal de que el Estado puede ser el que encarna el bien común. Hemos estado esperando que el Estado, y claro, en determinados momentos parecería que eso es posible, nos resuelva estos problemas. Pero ahora que nos enfrentamos a un Estado de este tipo, en el que yo quiero hacer énfasis, no es solamente el Ecuador, como vos planteabas, tampoco es solamente Chile, tampoco es solamente Colombia, sino son estallidos sociales que se sienten en toda la región y en todo el planeta. Es decir, cuando nosotros estábamos movilizados, también estaba movilizado el Líbano, también estaba movilizado Hong Kong, también estaban movilizados una serie de lugares, y la situación del Líbano, por ejemplo, merece atención. O sea, ellos han decidido ya declararse en default en todas las deudas que tienen internacionales porque su situación es absolutamente imposible de manejar. Nuestra posición es la opuesta. Prefieren pagar a los organismos multilaterales que pagar a los médicos o a los maestros, ¿no? O sea, es una cosa absolutamente desesperada, donde hay gente que no ha tenido 3 o 4 meses sueldo y no se hacen huelgas y no se paralizan. Nos acostumbramos a un estado en el que ya van a pasar las cosas,
va a venir alguien más grande y más fuerte que nosotras a resolver esto. Y la función de la ciudadanía es fundamental. Yo quisiera decir que en el área interamericana hay más bien como nunca, más bien se ha roto un esquema de servilismo a los gobiernos y ahora hay muchas posibilidades de ganar casos, de presentar casos. El problema es que a los gobiernos no les da la gana de acatar, ¿no? Ya no hay, y esto me permite ilustrar, sí es como el Plan Cóndor, es definitivamente una articulación, pero es una articulación mucho más cínica que ya no pasa por los estados nacionales, sino por los grandes capitales. Entonces, no hay ningún tipo de pudor para dejar claro que es el mercado el que controla todo. Yo creo que hay una abogada súper interesante, una ecuatoriana, que plantea que esto, el mundo en general va hacia un modelo de autoritarismo de mercado, ¿no? Un modelo de control, vigilancia y represión tan brutal como el de China o el de Vietnam, pero con mercado libre, ¿no? Ya no les interesa esta idea de que el Estado pueda garantizar igualdad, sino lo que les interesa es garantizar el poder lo suficientemente brutal como para que el mercado siga. La única fuerza que se puede oponer a esto es el empoderamiento ciudadano. Miles de iniciativas se han encargado de alimentar, de apoyar a personas sin trabajo, a personas sin alimentos desde la propia ciudadanía. Este tipo de iniciativas podrían reproducirse, podrían estabilizarse, podrían seguir creciendo, ¿no? Yo creo que en este camino y cómo se vivió en octubre, por supervivencia, no es por toma del poder ni nada, es o nos dejamos pisar como sentimos todos en octubre. Sabíamos que ahí había un momento de quiebre en el que si nos dejábamos pisar, nos quedábamos pisados. Ahora, aprovechando la pandemia, no solo que quitaron los subsidios a la gasolina, sino que han hecho brutalidades con la economía del país. O sea, es una economía que no es sostenible. Y pensar que ganando las elecciones vas a tener los recursos suficientes como para solucionar eso es realmente una ingenuidad. Yo creo que el que gane las elecciones va a continuar con este camino autoritario y hacer sacudones autoritarios para tratar de salir desde la autoridad centralizada de una crisis que es muy profunda, es una crisis de modelo. Y acordémonos que el Ecuador, cada vez que ha habido estas crisis gigantescas, que más bien en el siglo pasado estuvieron ligadas a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, bueno, y en ese interín a la Gran Depresión, hicimos revoluciones, insurrecciones importantísimas. Yo creo que lo de octubre fue un preámbulo de eso. Creo que la negociación, ahora viéndola en perspectiva, se dio muy pronta. La negociación fue una negociación desesperada y se dio muy pronto. Yo creo que 2, 3 días más de movilización y la crisis le hubiera puesto a los sectores populares en una mejor posibilidad de negociación. No sabíamos de eso en ese momento, sabíamos de la disposición de matar. Y eso les pregunto, o sea, sin el uso de armas letales hubieron 11 muertos y que además, como tú dices, están quedando en la impunidad. Y ahora que puedan salir con armas, ya salir con armas de estas personas, ¿cuánta capacidad tiene un policía promedio para discernir si hay peligro de muerte o no? Yo no creo que Justamente yo tengan tuve una ninguna. entrevista hace poco con Fernando Muñoz y él me decía que hay dos formas de consolidación de este Estado, ¿no? Y una de esas formas es que este Estado sea grande a través de las Fuerzas Armadas, digamos, cómo se protege al Estado. Es como una idea beberiana, ¿no es cierto?, del Estado autoritario y de la protección que tiene este Estado autoritario de construir una hegemonía, digamos, a través del uso de la fuerza, que es un uso de la fuerza además legítima, ¿no? Que ellos pueden hacerlo porque sí. Pero creo que aquí está muchísimo en discusión qué tan constitucional, si se puede hablar en esas palabras, es. Como tú decías en un inicio, la marcha, la movilización, eso es un derecho que nosotros hemos ganado a lo largo del tiempo, desde las consolidaciones de las repúblicas. Pero ahora bueno, en octubre tal vez tuvimos 11 muertos, pero también tuvimos como mucha gente a la que dispararon a los ojos, ¿no? Que fue como una práctica estatal, como una política de terror que se consolidó ya en el gobierno de Moreno y que además también se consolidaron muchísimos discursos militarizados, ¿no? De Jarrín es clarísimo, ¿no? Él decía, no provoquen a las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas están entrenadas para matar.
Ujú. Sí, es chistoso saber que esta consolidación de esta forma de Estado autoritario completamente servil al capital, yo en eso quiero ser como muy enfático. En la ola de represión del Plan Cóndor habían proyectos nacionales, ¿no? O sea, finalmente eran fascistas en el sentido de que tenían proyectos nacionales. Este es otro escenario, no hay proyectos nacionales, lo que hay es una consolidación del libre mercado en Chile, en China, en Hong Kong, que está sostenida por un Estado que destruye la salud, destruye la educación, pero paga puntualmente a las fuerzas del orden, les moderniza, era el eufemismo que usaban cuando Correa, ¿no? Y él hizo una enmienda a la Constitución que les voy a leer textualmente. Dice, las Fuerzas Armadas tienen como la misión la defensa de la soberanía e integridad nacional. Hasta ahí se quedaba la Constitución. Y él aumentó esta parte que dice, y complementariamente apoyar en la seguridad integral del Estado. Lo que le daba, como alguna vez pasó en Venezuela, la posibilidad a las fuerzas del orden de salir a las calles. Estas enmiendas inconstitucionales, esto es divertidísimo, fueron anuladas en 2018, fueron declaradas inconstitucionales, con el argumento de que las Fuerzas Armadas no pueden reprimir al pueblo. Ahora los militares usan los mismos argumentos que que usó en ese momento Correa para argumentar su necesidad de defender el Estado y de participar en momentos de conmoción social en la represión, ¿no? Entonces, está la fuerza de la comunidad, de la sociedad, que el Estado requiere de más fuerzas reprimiendo, ¿no? Ya las fuerzas que normalmente han sido creadas para esto, y quitémonos del velo, la policía no nos protege. La policía lo que protege es el establishment, el status quo, la propiedad privada, la circulación de capitales. Los niveles de inseguridad crecen notablemente y entre más policía, más crecen, ¿no? Estos policías han sido entrenados durante el gobierno de Correa por Israel y por Chile especialmente. Entonces, su doctrina de represión no tiene nada de humana, no tiene nada de social, sino son pensados en reprimir a toda costa la protesta. Pero hay un momento en que las tensiones son tan grandes que no le alcanza al Estado con el inmenso cuerpo policial que tiene, porque es inmenso, es grandísimo, e incorpora al ejército. Y volví a esta pregunta, ¿quiénes se hacen policías? No se hacen las mejores personas de esta sociedad, se hacen quienes no tienen más opciones, quienes con suerte aprenden a escribir, quienes han estado en procesos de Sin embargo, marginalidad tan Felipe, fuertes. justamente en lo que tú estás mencionando, también los que se hacen, digamos, policías o militares, responden a los estratos sociales en donde no se ha podido acceder a la educación, por ejemplo, terciaria, ¿no? También muchísimos campesinos, o sea, los procesos de migración han hecho que los campesinos accedan a la militarización y a la policía como un trabajo seguro. Entonces, aquí también vamos a tener como un tipo de dicotomía, un tipo de conflicto, porque viste que había como mucho video de que se encontraban el padre y el hijo, la madre y el hijo, siendo el militar y el que protestaba en octubre, y pues ahí había como un roce, ¿no? Entonces también, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender que el propio pueblo pueda reprimir al pueblo? ¿Qué es lo que está pasando en la formación de los militares? ¿Cómo puedes reprimir si es que vienes de un estrato popular? Yo creo que están logrando, y lo están logrando con muchísimo éxito, volverles una casta, ¿no? O sea, con este hecho de que son funcionarios públicos privilegiados, que tienen sobresueldos todo el tiempo, eso también se estableció primero se cuestionó y después se volvió a establecer, porque así funciona el Estado. Una cantidad increíble de beneficios, más los sueldos puntuales, y unos sueldos bastante, o sea, son mayores que los de maestros, son mayores que los de otros funcionarios públicos por el tema de que corren riesgo. Entonces, están logrando separarse, están vía privilegios, están haciéndoles sentir privilegiados, están haciéndoles sentir lo que mejor les funciona para matar, que es sentirse fuera de la sociedad. Ya no son parte de la sociedad. Si vos ves en la tradición del ejército de Alfaro, es una tradición de un ejército de sectores populares que alguna correspondencia ha tenido siempre con los sectores populares. Todas
digamos, todas las caídas de presidentes que se vivieron tenían un correlato en que el ejército se negaba a matar. Vos te fijas ahora, el ejército y la policía siguieron incólumes frente al Estado. La negociación fue una negociación desesperada, yo creo que apurada también, ahora viéndolo en perspectiva, por eso, porque todo el tiempo esperaba que, siguiendo la tradición histórica, se rompa las fuerzas del ejército y de la policía, cosa que no sucedió. Es más, fueron incrementando sus niveles de crueldad, usaron ese imaginario varias veces para derrotar el movimiento social. Acuérdate del momento en que se toman la Asamblea Nacional. Todos estábamos pensando en el antecedente histórico de los militares les van a dejar pasar. Y les dejan pasar, les atrapan y después les reprimen con una brutalidad nunca vista. Y esto pasó 2 o 3 veces. Otra vez frente al Eugenio Espejo, fingían haberse quedado sin material. No les vamos a dejar pasar. Se rearmaron y a la gente que les ayudó, les reprimieron. Entonces, hablamos de una modernización de estos cuerpos del Estado que tiene 10 años, que se usó para reprimir las protestas indígenas durante el gobierno de Correa, y que se ha garantizado una serie de armamento, medicina, vestuario que les ha ido diferenciando de la sociedad y que se enmarca más que en una tradición local de esta cercanía del pueblo con el ejército y la policía, en esta ola generalizada de autoritarismo. El gobierno anterior ya iba en este sentido, por eso aprueba la enmienda que les permitía usar el ejército en la represión, y este gobierno lo continúa bajo sus intereses, ¿no? Bajo sus intereses protervos. Aumenta, en medio de la pandemia, aumenta la cantidad de personal, les paga mejor. Vos sabes que hay funcionarios que no han cobrado 4 meses y ellos no les ha faltado un día. Han garantizado 2 cosas en los pagos a los acreedores y los pagos a las fuerzas del orden, para consolidar un Estado que funciona exactamente como tú planteas, en el cinismo de que lo único que le sostiene es que te puede matar, y te puede matar de una manera súper eficiente, ¿no? Se garantizan tácticas súper eficientes de represión, tienen armamento, están sumamente equipados, porque hay regímenes que ya se sostienen así por décadas. Entonces, insisto, en ese marco, la única respuesta que podemos dar es esta posibilidad de alianzas para la supervivencia, ¿no? O sea, el empoderamiento ciudadano, como lo llama Harari, es esta posibilidad de construir redes, pero redes anónimas, no candidaturas, sino redes que nos permitan sobrevivir. Si caemos en la trampa de la elección, lo que vamos a hacer es legitimar lo que se ha venido haciendo, decirle, sí, sigamos por ese camino y en ese camino busquemos los cambios. Y habría que ser muy ingenuo para creer que en ese camino se puede conseguir un cambio. No se va a conseguir hegemonía, no se va a conseguir sino como legalizar todo lo que se ha venido hecho. Y lo que necesita haciendo. A lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Nosotros vamos a enfrentar un proceso electoral en febrero del 2021 y creo que ahí disierno un poco contigo, porque yo creería que hay que buscar un papel, primero de representación y segundo el papel del pueblo en tanto veedor, ciudadano y también en tanto veedor de las autoridades, ¿no? O sea, también tenemos que jugar a esta doble vía, como la construcción de la sociedad civil en esto, en realidad que exista un papel de la participación ciudadana, pero también el Estado, como un Estado que garantice los derechos de los ciudadanos, porque si no, ¿a qué estamos, digamos, enfrentándonos en este tiempo? Es lo que tenemos. Yo creo que eso es suicida, o sea, no creo primero que haya la posibilidad cierta de una mínima unidad, porque se están sacando los ojos. Ese fraccionamiento lo que va a hacer es favorecer, como pasó en Quito, va a ganar alguien con el 23%, y vas a tener una hegemonía súper frágil en la que vas a tener que negociar con hospitales, con contratos, como se hace el Estado. Entonces yo creo que el cuestionamiento es a todo el Estado. Esa posibilidad de fuerza ciudadana tiene que ir a cuestionar cómo se han venido haciendo las cosas, antes que intentar cambiarlas en ese camino. En ese camino lo que vas a encontrar es la necesidad. ¿Cuáles van a ser las principales fuerzas políticas? Los socialcristianos, creo
y un montón de articulaciones ahí. Yo creo que las bases carreístas, es más, van a entrar con dos candidatos, uno Tandazo y otro el que ponga Correa. Entonces, más que se ponga Elisa, más esta constelación de candidatos, lo que vas a tener es una anulación de la representación por falta de acuerdos y una legitimación de un proyecto autoritario. O sea, Ahora lo creo que mucho que hemos estado viviendo y discutiendo alrededor de esto es como reflexionar alrededor, digamos, de los desaciertos de Correa, pero también reflexionar alrededor de los aciertos, porque no se podría negar que hubo una política de cambio, ¿no? O sea, si bien es cierto, nosotros vivimos un papel de la represión, por ejemplo, en Saraguro, que es clarísimo, un papel extractivista del gobierno de Correa, que pues hay que mucho que considerar y también que reclamar. También vivimos un papel, digamos, de un progreso en salud, en educación, en redistribución de la riqueza, y es lo que se ha hablado largamente. O sea, no sé si es que esta pelea, digamos, de los sectores de izquierda, como tú bien lo dices, pueda ayudar en algo o en realidad es lo que está haciendo es fragmentar, digamos, las bases sociales en lugar de tener como un análisis claro, crítico y maduro para que las izquierdas se unan y pueda haber como un proyecto político, ¿no? primero creo que si esa unidad se pretende existir alrededor de Correa es imposible, ¿no? O sea, Correa es un ser humano que fraccionó al máximo luchas históricas y sí creo que es importante lo que tú dices, distinguir los momentos de la Revolución Ciudadana, ¿no? Hubo un primer momento en el que Correa todavía no era el centro de la política, sino que se unió a una agenda ciudadana construida en 40 o más años en calle, que tenía una serie de los elementos que acabas de decir, ¿no? Salud, educación, se renegoció la deuda externa, se renegociaron los contratos con las petroleras, pero eso no fue una invención de Correa, era una agenda que estaba planteada y que se llevó por escrito a una constitución. Después hay una ruptura y un cambio impresionante de timón, cambio común. Cuando se dan concentraciones de poder, estos cambios son más bien lo natural que sucede. Entonces, al final yo creo que, esta es una tesis mía, al final Correa ya iba hacia un autoritarismo de mercado, había firmado un TLC, un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, había empezado procesos de privatización, no solo en hidroeléctricas, ya privatizó, por ejemplo, el Hotel Quito y otras cuantas empresas públicas, y estaba en negociaciones a través de este infame Pablo Campana, que después fue ministro, ya estaba en negociaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, el Estado tiene una naturaleza. Todo esto de que los estudios sociales y la sociología en especial habían afirmado, se iba demostrando, ¿no? Se iba demostrando cómo habían esos momentos. Entonces, cuando haces esos reconocimientos, yo creo que esos reconocimientos se deben hacer en términos de épocas. Cuando el movimiento social era aún vibrante, tenía esa dignidad de haber tumbado presidentes, la agenda transformó el país en un montón de sentidos. Cuando renunciamos, y ahí hay que hacer un mea culpa, no solo culpar a lo externo, sino a lo externo. Cuando nosotros renunciamos a esa gente y asumimos que esa posibilidad del Salvador, de que entregarle el poder ahí nos iba a llegar, empezamos a ver cosas terribles, ¿no? O sea, esto de la represión, del extractivismo, te da cuenta de cómo se iba a plantear ese modelo. Entonces yo no creo que la opción sea solamente hacer esos reconocimientos, sino en la organización que devenga de esto ya tiene que estar encarnada la superación de estos asuntos. Es decir, tenemos que estar preparados ya para superar. Y una de las cosas que se debe superar es la centralización. Vuelvo a la argumentación de la supervivencia. Ahorita no estamos disputando el Estado, lo que estamos tratando es de generarnos un mínimo de tejido social que nos garantice la supervivencia. Si los policías y militares ganaban en octubre, como está ganando el Estado aplastándonos, lo que viene después de eso, tú lo describiste claramente, es una hegemonía estatal basada en el terror, basada en el uso de la fuerza. Yo creo que eso es lo que está en disputa y eso significa armar una organización, por ejemplo, en el ejemplo de Chile o de Hong Kong que te ponía, que no reconozca cabezas para que no les puedan matar a esas cabezas, que teja muchos centros, no un centro, muchos centros, de tal manera que la lucha nunca se apague, siga y siga y siga. Creo que más bien las elecciones nos van a distraer y nos van a fragmentar. O sea, creo que
las bases les van a desconocer ampliamente a los dirigentes que vayan hacia ese modelo, porque estamos peleando otra cosa, estamos peleando desde el hambre, estamos peleando, o sea, yo les invito a colocarse más que en la perspectiva de 2008 o en la perspectiva de los 2000 en general, en las perspectivas de 1922 o 1944, o sea, esto es muerte por hambre. Además tenemos un montón de cosas que agravan nuestras crisis, como que no producimos nada, como que los precios del petróleo están muy bajos, nuestros principales ingresos, o sea, puede haber desde una crisis de liquidez hasta una crisis de hambruna, porque la situación no está para ser resuelta en el marco que ellos quieren resolvernos. Ellos son los que quieren que les devolvamos todo el poder que les quitamos en octubre y cada vez que nos manifestamos, que se los entreguemos en un cheque en elección y que después aceptemos los resultados de esta fragmentación que nos va a dar un mínimo de representación. Después vamos a tener que aceptar esos resultados porque participamos en su asunto. Yo creo que una reconfiguración de este esquema es lo que tiene, o sea, como te decía fuera de cámaras, es tan profunda la crisis que puede ser una oportunidad cierta de superar la modernidad. Y superar la modernidad significa superar este estadocentrismo. Si sabemos que el Estado no va a poder responder, digamos que gana, vamos a ponernos en el ejemplo que ganan, ¿con qué recursos van a reconstruirlo todo? ¿Con qué recursos se va a poder? Ahí van a tener que tomar decisiones autoritarias hacia uno de los dos lados, o hacia recuperar la riqueza social, recuperar empresas, recuperar capitales, o hacia volverse serviles completamente a eso. Hay una fuerza social para llevar este programa que, por ejemplo, Elisa plantea comunitarismo, comunalismo. ¿Hay hegemonía suficiente o el tipo que se pare a decir esto le van a meter un tiro a los militares? Ese es un poco un nivel yo creo que es un nivel de tierra que necesitamos, de humildad, de mirar la realidad como es. Estamos no peleando por un proyecto de emancipación como estábamos en 2008, estamos peleando la supervivencia, estamos peleando la posibilidad de tener mínimos de libertad y de condiciones de vida mínimas, de comida, trabajo, salud, educación, mínimos. Han destruido la educación pública, han destruido la salud pública. Esa concentración de poder y capacidad de decisión nos jugó en contra. Yo creo que ese modelo hay que revisar, hay que revisar profundamente y, como tú dices, reconocer estadios, etapas, no solo ámbitos de crecimiento, sino etapas. ¿Cómo funcionamos en esta etapa? ¿Cómo era la relación hasta Montecristi? ¿Cómo era la relación después de Montecristi entre la sociedad civil vigorosa, organizada, con propuestas, con posibilidades de sostener cosas? Yo insisto, este momento, por eso les invito, y permíteme hacer como esta invitación pública, a participar en la presión a la Corte Constitucional, a mirar y comentar la audiencia. Va a ser el lunes a las 9. Ustedes pueden conectarse en la página de la Corte Constitucional. Todos estos materiales los vamos a estar poniendo en Acción Jurídica Popular. Ustedes pueden seguirnos en Twitter o en Facebook con @jurídicapopular y acompáñenos a tuitear. Todavía no hemos definido el hashtag, que obviamente espero que salgamos todos en alianza para demostrar lo importante que es este tema, pero acompáñenos, porque si la Corte Constitucional, que supuestamente eran los mejores hombres de este país, una corte de lujo, resultó una alfombra del autoritarismo, deja pasar esto, pues las próximas manifestaciones tendremos al ejército parado con fusiles de guerra reprimiendo las manifestaciones. Entonces, muchas gracias. Si me preguntas a mí, esta toma de posición es muchísimo más importante que estar viendo El Salvador. O sea, si no nos garantizamos la supervivencia, no va a haber salvación, no va a haber salvación. Lo que tú decías sobre las elecciones es un proceso de vigilancia ciudadana, porque el fraude está a la vuelta de la esquina y todos lo sabemos. Ya no hay mínimos de legalidad. La Constitución es más una especie de papel higiénico, no hay mínimos de legalidad. Entonces, ganará quien les convenga ganar. O sea, las esperanzas de que eso vaya a ser una elección transparente también me parecen súper ingenuas, ¿no? Te agradezco mucho, Felipe, el espacio que has tenido con nosotros, también pues esta conversación y este compartir de conocimientos que tienes, sobre todo este análisis que me parece muy, muy interesante alrededor del papel de los ciudadanos, primero para hacer como frente a lo que está pasando. Les vuelvo a repetir, hay una
el día lunes a las 9 de la mañana. Podemos seguir a Acción Jurídica Popular en Facebook o @Acción Jurídica Popular en Twitter para hacer la vigilancia alrededor de lo que pasará con el acuerdo ministerial 179 que plantea la suspensión de la represión del Estado en la movilización social. Sobre todo dejarles a ustedes siempre con el mensaje de que somos los veedores de lo que pase con el Estado, pero sobre todo los que vamos a sostener alrededor de este tiempo el Ecuador. Llamar también a la organización civil y al papel de la sociedad durante este tiempo. No sé si es que quieras dejarnos con algún mensaje antes de terminar, Felipe. Solo recuperar las palabras con las que empecé, ¿no? Ahorita vamos a tomar decisiones capitales, decisiones importantísimas. Entonces, si no estamos activos impidiendo que el Estado se consolide como este ente autoritario, devastador de la sociedad, después nuestras luchas van a ser muchísimo más complicadas. Creo que en este momento que hay un montón de debilidades es cuando podemos imponernos juntos en cosas que nos unen como esta y no en cosas como que nos dividen como quién nos va a gobernar, en teoría que nos va a gobernar, porque no creo que haya una hegemonía posible. Entonces, invitarles a este amor, a esta solidaridad, a esta posibilidad de construir tejido, así hayamos estado enemistados, de construir tejido para nuestra supervivencia. En octubre logramos convivir bajando banderas, estando en la calle por la supervivencia, y esa supervivencia implica la vida de los que más queremos, a qué escuelas van a ir, a qué hospitales van a ir. Si creer que en el modo capitalista actual esta es la única pandemia con los niveles de devastación y de opresión hacia los animales es ser absolutamente ingenuo. Y en la próxima, ¿a qué hospital van a ir? ¿Cómo van a ser tratados nuestros seres queridos? Eso es lo que está en juego, creo yo. Y creo que la solución es, como en octubre, pararse vigorosos hacia una propuesta, querida Carolina, no hacia una persona, hacia una propuesta, defender tesis como esta o como que no suba a la gasolina. Esta es una propuesta clara. No pueden los elementos militares portar armas de guerra en una manifestación civil. No pueden, es una cosa de lógica simple. Vamos a perder esa batalla. ¿Cómo damos esa batalla? Vamos a tener que sofisticarnos al punto de los meses que resistieron en Hong Kong. Y ese es el otro elemento que yo quisiera dejar. Esto es una contienda global. Piensen en Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes imaginaron a un Estados Unidos súper sólido que no tenía esta clase de protestas? En Portland siguen, ya son 70 días y las protestas siguen. Entonces, estas tensiones de abajo de la gente, estas opresiones, se tienen que manifestar así, no de otra manera. Y eso significa que esa es nuestra lucha, y la de Chile es nuestra lucha, y la de Colombia más que nunca es nuestra lucha. Y la de los venezolanos tratando con un Estado que ya funciona sobre la militarización y el terror también es nuestra lucha. Y esa es el tipo de articulaciones que tenemos que hacer, ¿no? O sea, creo que es una oportunidad enorme de superar la modernidad y con la modernidad del capitalismo. Y en ese sentido deberíamos ver las cosas. Te agradezco y te mando un abrazo. Y el abrazo también a todos. El lunes seguro vamos a estar ahí viéndonos muchísimos, los que tenemos conciencia de lo que se está tratando, ¿no? Listo, muchas gracias. Entonces les esperan y nos esperamos el lunes a las 9 de la mañana por Acción Jurídica Popular. Esto ha sido otro programa desde abajo, transmitido por Hoja de Ruta Radio. Te agradezco mucho la compañía y pues nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a ti.